¿Es uno 9? Y si lo saca un mundo, Como queda con la mano. No soy la cual nos Orando, a orar. Bueno, vamos a leer la palabra. Todo muy lindo, están muy lindos, se están esmerando, vienen contentos, felices, o más o menos. Bueno, eso es lo importante, que vengan, que estén y que nos digan lo que les pasa. Vamos a leer Proverbios 1:8. ¿Quién lee? Vamos a leer hasta el... Vamos a leer hasta el 9. 8 y 9. Vamos a ver. Vamos a ver 8 y 9. De ahí vemos cómo seguimos. Porque a veces hay muchas cosillas que hay que sacar y es bueno que lo vayan entendiendo y que vayamos entendiendo nosotros también. Lee un poquitito, Samuel, el 8. El título dice Amonestaciones de la Sabiduría. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Sí, señor. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Muy bien, hasta ahí. Bueno. ¿Qué dice la palabra? Oye, somos sus hijos, ¿no? A nosotros nos habla, a todos, a todos. Todos tenemos mamá de un todos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Acá en Proverbios hace la diferencia del papá y la mamá. Hace la mamá por un lado y el papá por el otro lado. Generalmente cuando habla de padres. Pero acá en esta palabra dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Si bien Dios en general, el Señor es nuestro Padre celestial, abarca todo pero acá en Proverbios habla como en lo natural, vamos a decir papá y mamá. Hace la separación de lo que tiene que hacer uno y de lo que tiene que hacer el otro. Entonces dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es tan bueno oír la instrucción de nuestro Padre celestial, en lo espiritual y natural, nuestro papá, el que nos cría, el que nos alimenta, el que está con nosotros. ¿Cómo se llevan con sus papás? Padre, hombre, ¿no? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es la relación de papá e hijo? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es que encaran? Es que lo quieren contar mucho a los pastores. Pero son los pastores acá. Allá los papás. Pastores. ¿Cómo se llevan? Ana, ¿cómo se llevan con papá? Allá nomás. Bien. Agustina, José, ¿cómo te llevaron? Más o menos. Ahí nomás. ¿Cómo es? ¿Cómo Hay me una relación de claro, acercamiento, ¿cómo es? o es como mirante, o ¿cómo lo ves? Bien. Bien. ¿Samuel? Bien. ¿Cómo es la relación con papá? Sí. Allá, bien lejos, sin besos, sin abrazos, sin nada. Sin besos, sin abrazos, sin nada. Bien. Samuel, ¿Qué? ¿cómo es tu relación con papá? Bueno. ¿Por qué buena? Porque te da para que compres la leche, el pan. ¿Por qué? Porque es buena. Te acompaña a jugar la pelota. Cuando quieren. Cuando quieres. ¿Y Mica? Bien. Cacho. Sí, bien. A veces la figura del papá es como que muchas veces está como perdida.
A veces nosotros como que tomamos la figura de la mamá más fuerte que la del papá. A veces es porque... A veces porque también el padre toma una cierta distancia en ustedes porque muchas veces los papás trabajan, muchas veces los papás tienen cosas que hacer, muchas veces no están en las horas en que capaz que mamá está y puede estar en el momento en que ustedes tienen que comer, que ustedes tienen que hablar, que ustedes tienen que ir al colegio, como decía Mica, vení que ¿me entiendes? No era Cacho, sino era mamá. Entonces a veces esa figura por eso yo creo que acá el Señor hizo la diferencia, porque cada uno tiene su lugar. Papá tiene su lugar y mamá tiene su lugar. A veces Ana me decía, llama, sin abrazos, sin besos. A mí igual también. ¿Cómo? Yo soy igual también. Acá te tengo el viejo también. Ahora, yo cuando era chica, mi papá no me llevaba bien con mi papá. Verdaderamente no me llevaba bien. No me llevaba bien porque tenía 17 años. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, ya van a ser 17 años. No me llevaba bien para nada. También, allá lejos, sin abrazos, sin besos. Allá lejos. ¿No? Pero cuando llegó una determinada época de mi vida, yo decía, Dios mío, qué falta me hace mi papá, qué falta me hace mi papá. Y me gustaba mi papá. ¿Pero por qué no estaba mi papá? Porque yo vivía acá en Buenos Aires y mi papá estaba en Santiago del Estero. Después mi papá se muda a Buenos Aires y está conmigo. Y no saben la diferencia que era con mi papá. Ahí encontré a mi papá. Todo a veces es el razonamiento de nosotros para encontrar a nuestro papá. ¿Por qué? Porque a veces tenemos en nuestra mente la figura del hombre como el que pone la distancia entre yo y mamá. La distancia entre que debe estar malcriando ese chico, está haciendo cosas que no hace con ese chico, esa chica, ¿me entiendes? Siempre papá marca la distancia que los hijos, nosotros como hijos, tenemos que llevar hacia el papá. Entonces, que por eso que muchas veces nosotros decimos, ya, sin besos, sin abrazos. Pero es tan lindo, dice la palabra de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás. La palabra honrar tiene tantas cosas adentro, encerraditas, que cuando a veces decimos, ¿no? Sin besos, sin abrazos, sin, ¿no? La distancia de papá y mamá, es como que, quizás porque son chicos todavía, quizás porque son adolescentes todavía, no entiende como que me pasó a mí también, no entendía la magnitud que significaba mi papá, lo que mi papá tenía para darme, el abrazo de mi papá, en momentos en que andas de acá para allá, que corres, que caminas, que vas, no te das cuenta de lo necesario que es para nuestras vidas el abrazo de papá, el beso de papá. No se imaginan lo que yo anhelaba después, y después el Señor lo llevó a mi papá. Y yo me quedé con cosas en mi corazón que yo no le pude decir a mi papá, porque era tanto lo que yo buscaba de mi papá, que el tiempo que yo estuve con mi papá no me alcanzaba para yo decirle o para yo anhelar que mi papá me enseñó a leer la palabra, papá me enseñaba. Obviamente que estaba como ustedes, ¿no? En el estudio, en esto, lo otro, y no le prestaba mucha atención. Ustedes no saben qué importante que fue para mí después, porque yo siempre digo que mi papá me dejó su herencia, que es la palabra. Mi papá me enseñaba, me decía, niña, me decía mi papá, niña, lee acá, ¿ves? Acá. Quédese ahí sentada y lea. Y obviamente que, claro, uno a veces no escucha esas cosas. ¿Por qué no entiende? Porque todo parece que es tan fácil y tan lindo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando papá
Y cuando nosotros, porque ¿saben por qué también a veces? Porque tenemos la figura de papá. Y sabemos que esa figura está ahí. No importa que nosotros lo abracemos, no importa. Papá está ahí. No es que no es que no lo tenemos, no es que lo tenemos que buscar. No. Papá está ahí. Y digo papá, y me refiero a la vida de Micaela y a la vida de Agustina, que tienen un papá. ¿Me entienden? Que tienen un papá, del corazón, papá. Y esa palabra uno tiene que aprender a valorar. Uno tiene que aprender a ponerse en la mente de cada uno de ustedes, porque ustedes son súper inteligentes y saben muy bien lo que dicen y lo que hacen, a meterse en sus cabecitas que la figura de papá cumple una función muy importante en la vida de ustedes, como cumplió en mi vida, como cumplió en la vida de cada uno de nosotros como adultos, también cumple en la vida de ustedes. Por eso la palabra de Dios es tan específica cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice cómo tiene que ser papá y cómo tiene que ser mamá para que nosotros lo honremos. Y para que nosotros veamos en la figura de papá ese ser fuerte, ese ser que está dispuesto para el abrazo, que está dispuesto para el beso, que está dispuesto para llevarte una palabra. Quizás de algunos no, pero sí, de la mayoría sí. A leerte una palabra, a explicarte una palabra. ¡Qué bendición que es esa! No importa en qué condiciones nosotros tengamos a nuestro papá. No importa, el Señor nos bendijo con un varón en nuestro hogar y ese es nuestro Padre y a ese debemos honrar, debemos respetar y debemos querer, debemos anhelar el abrazo de papá, debemos anhelar los besos de papá. A manera que va pasando el tiempo, ustedes se van a ir dando cuenta qué importante que es el abrazo de papá. Yo me di cuenta del abrazo de mi papá y necesitaba el abrazo de mi papá. Mire, yo me había casado ya y mi papá, nadie quería que me case, pero mi papá me decía, usted, mi hija, cásese y usted haga su familia. Me dice, yo me acuerdo que cuando vine acá, mi primer ladrillo que puso para que yo viva con mi familia fue mi papá. Él vino un día y me hizo una piecita, chiquitita así, y me dijo, métase ahí y ahí va a vivir con sus hijos. Mire qué importante que es la figura de papá. Papá, aunque a veces parece distante, aunque parece que está por allá volando, que parece que tiene sueño porque está cansado de venir a trabajar y él tiene sueño porque está cansado de que tiene que viajar, en su mente están sus hijos, en su mente y en su corazón están sus hijos. Y eso ustedes como adolescentes tienen que empezar a valorar. Miren, yo trabajo en un lugar donde hay tantos adolescentes sin su papá y sin su mamá. Aún teniéndolos a sus papás y a sus mamás, están solitos, dependiendo de una persona que les diga, sentate acá, vete para allá, vení para allá, vete para acá, vete para allá. Porque quizás, a lo mejor no han tenido la bendición que tienen ustedes, de que nosotros como adultos hoy nos estemos ocupando en la presencia de Dios de ustedes y tratando de explicar cuán importante cuando Dios nos bendice con una familia, cuán importante es esa familia. Miren, no es importante en qué condición o en qué situación nosotros tenemos la familia. Lo importante es que tenemos que aprender a valorar esa familia. Lo importante es que tenemos que aprender a valorar a ese hombre, a ese varón como papá, como el que Dios nos dio para que nos guíe, para que nos alimente, para que trabaje, para que nos dé un techo, una casa. ¿Me entienden? Hay papás que quizás no entienden las cosas de Dios o no llegan a comprender las cosas de Dios. Y hay otros papás que sí comprenden y son más valientes y son más bendecidos porque se apoyan en la presencia de Dios, porque creen en la bendición de Dios. Y en
en ese pensamiento crían sus hijos. Pero otros papás no, otros papás tienen que en su pensamiento el trabajo y el trabajo. Y a veces también eso se debe valorar, porque a través de ese trabajo, a través de ese papá, ustedes son bendecidos con lo que necesitan para su vida diaria, con lo que necesitan para el colegio, para que pongan en la mesa para comer. Ese es el valoramiento que como hijos los padres deben de recibir. Y después dice, y no desprecies, acá viene la dirección de tu madre. El otro día leíamos, no me acuerdo en cuál era, y no desprecies la dirección de tu madre. Acá cuando hace la separación, hace porque había dicho primero que cada uno cumplía un rol, el papá uno y la mamá otro. A veces pasa en algunos hogares que la mamá cumple los dos roles, de ser mamá y de ser papá. Entonces, por estos tiempos yo creo que son muchas mamás, muchas mujeres las que cumplen ese rol, de ser mamá y de ser papá. A veces, no porque no está el esposo, no porque no tienen el papá, sino porque el papá cumple múltiples funciones y no está dentro de la casa, entonces la mamá es la que tiene que llevar adelante ese hogar, esa casa, y hacer diferentes actividades durante el día, como por ejemplo el colegio, lo que les pasa, el médico, el hospital, si tienen algún problema en el colegio, la mamá tiene que estar. O sea, hay una función muy importante de la mamá sobre nosotros los hijos. Yo siempre, cuando les hablo de esto, siempre me voy a poner como mi mamá me crió a mí. Como mi mamá cumplía funciones, no porque no tenía mi papá estaba. Lo que pasa es que mi mamá cumplía las múltiples funciones, por eso para mí siempre fue mi mamá la figura que cubría todo mi hogar, mi madre. Entonces mi madre era para mí la piedra fundamental para que yo me apoye en todos los aspectos de mi vida, en todas las circunstancias de mi vida, fue mi mamá. Por eso yo creo que cuando hablamos de la mamá, nosotros como hijos, como hijas, tenemos un pensamiento especial hacia la mamá, en la familia, la mamá. La mamá es la que está, la mamá es la que, muchas veces, mamá es la que pone orden, mamá es la que a veces cubre con sus alas, ¿no? A veces las cosas que a veces los hijos hacen para no enterarse papá, a veces la mamá es la que pone una distancia entre el papá y el hijo, no por acaparadora, digamos, no porque quiere todo para ella, sino porque muchas veces el varón por estas épocas como que ha dejado un poco ese lugar de padre y ha ocupado otros lugares. Entonces esos pequeños lugares lo tiene que ocupar la mamá. ¿Cómo lo ocupa la mamá? Muchas veces con sabiduría y muchas veces no con tanta sabiduría. Porque a veces no hay 2 hijos, no hay un hijo, hay 4, hay 5, hay 6, y a veces la carga que esa mamá tiene que soportar es como pesada, ¿no? Pero en esa carga la mamá siempre guía a los hijos, la mamá siempre tiene la palabra justa, la mamá siempre aconseja, la mamá siempre trata de que los hijos, muchas veces, la mamá a veces, yo siempre dije que el rol de mi mamá para mí fue por un lado beneficioso y por el otro lado no tan beneficioso. ¿Por qué? Porque mi mamá a mí
no me dejaba hacer nada, por ejemplo. Yo no hacía nada. No sabía hacer nada. No me dejaba que yo hiciera ciertas cosas en la casa. No me permitía hacer. ¿Por qué? Porque siempre lo hacía ella. Siempre estaba delante ella de todo. O sea, nosotros estábamos en la casa y éramos, ¿no? Como adornos, digamos. Y mi mamá hacía todo lo que tenía que hacer la casa, lo hacía mi mamá. Ahora, ¿qué pasó cuando yo tuve que formar mi familia? Ahí fue que yo tuve que aprender todo de golpe, porque no sabía planchar, no sabía lavar, no sabía cocinar, no sabía limpiar, no sabía hacer nada. Entonces, todo aprendí así, de golpe, porque había formado una familia. Hay mamás que lo hacen delicadamente y muy bien ese rol en los hijos, enseñándoles a cada paso que dan, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que ir. Por eso es tan importante que uno escuche a la mamá. Las niñas por niñas y los varones por varones, porque la mamá siempre va a tener una palabra justa para cada uno de sus hijos, siempre. En el momento que sea, lo escuches o no lo escuches, considera a la mamá que sea gritona, que sea, no sé, mandona, que sea esto, que sea lo otro, pero cuando mamá habla, tiene la palabra justa en ese momento, más allá de que si lo escuchemos o no lo escuchemos, no importa. Mamá siempre va a estar allí dando ese consejo justo y necesario. Y mucho más cuando tenemos una mamá que conoce a Dios, que sabe las cosas de Dios, que ama a Dios, mucho más, con mucha más razón. Esa mamá uno la tiene que absorber, uno la tiene que tenerla y dirigirse a mamá a cada momento que uno pueda, sin vergüenza, sin nervios, sin opresiones, sin vergüenza, abrirse totalmente con mamá, que ella va a ser la que les va a saber guiar y les va a saber ofrecer las palabras justas que ustedes necesitan en ese momento. Dice, no desprecies la dirección de tu madre. La dirección que mamá da a cada uno de nosotros es tan importante. Mira, a veces uno no lo escucha en el momento, pero cuando uno empieza a caminar la vida uno se da cuenta y dice, Dios mío, si le hubiera escuchado a mi mamá, si hubiera tantas cosas que hubiera evitado, si hubiera escuchado a mi mamá. Y mi mamá, no toda la vida, conocía a Dios. Un cierto tiempo sí, un cierto tiempo no. Así que, pero siempre mi mamá era la persona ahí en medio de la casa, y mi mamá no tenía quizás lo que muchas veces nosotros disfrutamos ahora. Cada uno tiene un hogar bien constituido. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que abrir los oídos cuando mamá habla. A veces cuando mamá habla no necesariamente nos va a gustar lo que mamá nos dice. No necesariamente nos gusta. Mira, a mí no me gustó nada de lo que dice mamá. Nunca nos va a gustar lo que nos dice mamá. Pero es tan importante cuando uno se para, se detiene y medita en lo que habla mamá y en lo que dice papá. No sé, pastor, si quiere agregar algo, pastora, en el medio. No, está muy bien explicado. Yo creo que cuando uno es adolescente nunca se va a llevar bien con el papá y a veces con la mamá tampoco. Pero no, eso de que no llevarse bien no quiere decir que se odien o se aborrezcan o no se quieran, no. Lo que pasa es que cuando el adolescente siempre reclama.
y reclama continuamente. Continuamente. Exigen, reclaman. Y la adolescencia es límite. La adolescencia es límite, no hay otra cosa. ¿Por qué? Porque el adolescente continuamente reclama y exige. Esa es la vida del adolescente. Y como el adolescente reclama y exige, el papá y la mamá tienen que poner límites. Entonces ahí vienen las virtudes, ¿no? Las tiranteras, nada de besos ni abrazos, los enojos, los berrinches, los zapateros. O sea, por eso es que a veces nosotros, el adolescente no se lleva bien con los papás. O a veces se llevan bien, un poquito mejor con uno que con el otro. ¿Por qué? Porque por ahí la mamá es más flexible. Sí, por eso. Que el papá. El papá no es flexible. Los dos, pero yo tengo los dos, en mi caso la Betty y Cacho, son los dos flexibles para Kevin. Pero para mí no. No pasa claro, ¿viste? Hay situaciones de esa manera, Mica. A veces somos flexibles los dos para uno y para el otro no, o viceversa, o no somos flexibles. En nuestro caso, a veces me flexibilizo yo, a veces él, pero la mayoría de las veces él es más flexible que yo. Sí, porque sí. Y hay momentos que uno no le puede dar todo lo que ellos quieren. Entonces ahí es donde vienen los berrinches, las lágrimas, los zapateos. Porque verdaderamente hay cosas que por más que uno tenga para darles, no se les puede dar. No. Por más que uno lo tenga, ellos tienen que aprender a ganarse, a esperar, a tener su edad, porque a veces ellos quieren tener 20 cuando tienen 14, 15 años. Se están viendo un poquitito grande y ya creen que se pueden porque sí, hombre, en la casa. Que a veces el desarrollo del cuerpo a veces muestran como que ya son grandes, pero no se dan cuenta que la edad y el desarrollo de su mente no es tanto como el de su cuerpo. Kevin tiene novia, 2 años, y le permiten tener novia a él. Y se puede entrar porque la vez le saca la tablet, los dos tienen tablet ahí. Y se pone a manipular una tablet cuando le saca la leche, y la leche como la afloja él, y le da. Y a mí que tiene como 3 meses que se la hace, me lo da todavía. Porque a veces con la mamá, con los hijos, Mica, a veces afloja más, pero a veces no es bueno. Hay una gran verdad que dijiste cuando estabas predicando, que en el momento de la adolescencia y la juventud no entendías lo que era el mamá. Por eso porque uno en la adolescencia y en la juventud, uno tiene todo. Exacto. Como vos decías, está la figura, por más que no haya besos, abrazos, honra, la figura está y nosotros tenemos todo. Sí. Y nos quedamos tan grandes, tan que, bueno, si no estamos, es como que no nos va a faltar la comida, la casa, la ropa, los zapatos, nada. Entonces, como que si estamos de ser papá, en la adolescencia para nosotros es lo mismo. Sí. No hay un valoramiento, una valoración sobre el padre. Ahora, cuando uno crece, ahí viene. Uno se da cuenta cuánta es la necesidad del padre. Porque, claro, en el crecimiento viene la madurez. Y uno se da cuenta que sin el padre no se puede arreglar. Uno necesita la guía de la madre y la corrección del padre. O sea, pero eso uno se da cuenta cuando es grande. Cuando uno es adolescente, no, porque él entra a la casa, ve la heladera, está llena, tiene la cama, y no pide permiso, y a veces no tiene de la cama, y uno lo hace. O sea, ellos tienen todo en la adolescencia. ¿Cómo se la cama? ¿Qué? No hace nada. Kevin se levanta, se acuesta a las 2 de la mañana porque está tiqui, saca la cable. A las 3 de la mañana se duerme, se levanta a las 11, nada que va a hacer la cama, nada que va a la casa, no hace nada él, completamente no hace nada en la casa. Y ese es el problema que tengo con la leche, enseñarle a la zapatilla, enseñarle algo, les digo. Y no le quiere enseñar nada porque dice que el varón no hace nada en la casa. No, el varón sí tiene que hacer. La mujer sí sabe de ayudarse los pastores al pastor, de ayudar a bañar los perros, la zapatilla, lo que no hace sí es la cama.
se hace el churrasco, se pone la milanesa en el sartén, Hace pochongo ya aprendió a hacer también. le lleva el bebé a la cama, o sea, Samuel hace muchas cosas. Lo único que hasta ahora no hace es lavar su ropa y hacer su cama, eso no hace, pero lo Pero yo demás... creo que también todo viene en su tiempo. Exacto, en tiempo. pero después lo demás, Ana también. Ana, que la cama es claro, muchas veces no es que no sepan, sino que va a haber el tiempo que lo va a hacer. Pero lo importante es que aprendan. A veces necesariamente no lo hacen. Tienen que aprender a cocinar. Yo, por ejemplo, les enseño cómo tiene que ir el mango del sartén, les dejo que hagan solo que hagan Claro, pero uno tiene que aprender porque ellos son adolescentes. Les cuesta mucho al adolescente acercarse, a veces más al papá. ¿Por qué? Porque el papá exige. De la mamá no. La mamá no, exacto. El papá es muy exigente, es así. La mamá no. Más con el varón. El papá lo ve, o sea, mira hacia el futuro, no mira solamente el presente momentáneo. Por eso a veces se equivocan las mamás, ¿me entiendes? Cuando el papá le dice, no conviene de que hagas esto o aquello, porque uno ve cuál va a ser un futuro en 2 años, ¿me entiendes? Y a veces pues, el papá ve más allá todavía, muchísimo más. Tiene más, por el hecho de ser el varón, yo creo que tiene mucha más sabiduría, si se quiere así, ¿no? Sí, en el futuro de los hijos. Tiene más visión que la mamá. Exacto. La mamá ya de por sí, como mamá, nosotros como que tenemos acá. A mí me pasaba, por ejemplo, mi esposo les enseñaba a lavar los pantalones con un cepillo, las ponía en una tabla, porque le decía, no hace falta lavar ropa para que laven la ropa, no es necesario que anden sucias. Entonces, ¿qué hacía? Le ponía una madera, una silla, y con un cepillo, claro, les enseñaba me enojaba tanto yo, porque decía, ¿cómo van a hacer otra cosa? Pues les cuando era chica. Claro, entonces yo la lavadora cuando la ropa, yo me enojaba tanto de esa cosa que pasaban de enseñarles así de esa manera tan bruta, porque aparte los varones tienen también esa forma más bruta de enseñarle a los chicos. Entonces yo me enojaba mucho por eso. Entonces pero llegó un momento en la vida de nosotros que yo decía, Dios mío, si no les hubiera enseñado, si no, hoy ya saben lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Por eso yo creo en los varones que ellos tienen visión más allá que nosotras las mamás. Los varones como que perciben más cómo van a ser y todo lo demás. No sé, yo creo que la naturaleza misma. Claro, totalmente. Por el hecho de que Dios le dio, el jefe de familia. El jefe de familia. Y por ser varón. Pasa que a veces los varones pierden eso, pero la mayoría de los varones, la esencia, la naturaleza, hace que vean más el futuro de sus hijos que nosotras las mamás, que nosotras las mujeres que somos más protectoras, somos más más cuidadoras. Los vemos chiquitos siempre. Claro. Como que aparte nosotros, por ejemplo, yo soy mucho de hablar, mucho de comunicarme, hablo, conversamos continuamente. Ahora, por ahí el papá es más de exigir. Claro, exigir un poco de hablar. De poner las cosas y que vaya. Bueno, yo era poco de hablar. Exacto. El que hablaba más era el papá. Yo era poco de hablar, a mí me gustaba que actúen, no tanto hablar. Y hasta creo que se complementa. Claro. Él es así, él es más de que actúa, más allá. Claro, sí, yo también. Yo soy mucho de comunicarme, yo de dialogar. Ven que cada uno tenemos nuestra... Pero eso se complementa. Eso se complementa. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro. Eso se va complementando. Y yo creo que también las adolescentes que no lo dejan abrazar al papá, yo creo que también es de la naturaleza misma humana, porque la adolescente cuida su cuerpito. El desarrollo del cuerpo del adolescente a veces no se acerca al varón, por el mismo desarrollo, que va teniendo en su cuerpito. Entonces como que hay vergüenza, entonces como que no se acerca mucho al papá. Por ejemplo, Ana no quiere que la toque. Pero yo digo porque por la misma adolescencia, porque es una nena.
La la naturaleza. naturaleza misma. Y bueno, no, Samuel ya se pasa de andar a las piñas con el papá, ¿no? Pero yo creo que es la misma... igual no creo que... se desarrolla Claro, yo igual siempre pensé que es el carácter de cada chico, de cada niño. En ese sentido yo creo que no son expresivos, no es que no quieren a tu papá, sino que lo expresan de otra manera. Lo expresan sabiendo que papá está, sabiendo que papá le va a suplir su necesidad en el momento que lo necesitan. O sea, la figura, la presencia del papá está. Ahora ellos lo manejan... Claro, como son ellos, porque realmente ellos tienen su propio carácter, su propia forma de ser, van formándose como personas. Y yo decía, ¿no? Y pensaba, qué lindo sería todas estas reuniones con los papás, ¿no? Que sería una bendición, sería una bendición estar los papás junto con los adolescentes, porque aprenderían también a conocer. Aprendemos también. Porque uno se aprende a conocer, porque uno lleno del Espíritu Santo puedes también conocer a tus hijos y entender esa gran verdad, que es original, que no es igual a mí, que es original, que es una persona como lo soy yo. Entonces yo creo que cuando partimos de ese punto, entonces ahí las cosas serían de una forma diferente. Exacto, diferente. De una forma diferente. Y después, para terminar el 9, digamos, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Adorno, qué lindo cuando uno se adorna, ¿no? Se pone cositas en la masa, los niños les gusta. Y ahora los varones también que se arreglan bien el pelo, ¿no? Y quedan con todo eso, qué lindo los adornos. Imagínense todas esas cosas. Y eso imagínense en la persona de papá y mamá. Mirá qué cosas lindas dentro de tu cabeza, ¿no? Escuchando los razonamientos de papá y de mamá. Qué lindo razonar y mirar todos esos adornos que se ponen a veces en la cabeza, las colitas, tantas cosas que salen ahora para las chicas, y los varones que se arreglan el pelo, se cortan bien y les gusta. Imagínense eso en palabras de papá y mamá. Qué bien que adornaría dentro de cada cabeza, ¿no? Qué bien que le vendría al adolescente tener de adorno esas palabras de papá y mamá constantemente adentro de nuestra cabeza. Nos guste o no nos guste, solo que tenemos que aprender a ponernos en la huella y empezar a caminar como Dios quiere que caminemos, conforme a su voluntad. ¿Y quién es mejor? Sí, pastor. Mira lo que dice en el 15:31. ¿Hebreos? Lo mismo. 15:31, Proverbios. 15:31, mira lo que dice ahí, ¿no? Lo voy leyendo. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina del padre o de la madre, menosprecia, ¿qué cosa dice ahí? Su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. ¿Qué palabra? La honra y la humildad. La honra y la... A los padres y los padres hacia los hijos. Sí, ahí está. ¿Me entiendes? Habla de las amonestaciones de la vida. Por eso amonesta, pero para corregir, para instruir, para preparar, para capacitar, para hacer que el reino de Dios tome el gobierno de su alma, y a la carne no le gusta, por eso se siente amonestado, pero cuando uno acepta esa amonestación, valora su alma. Qué profundo, qué importante, ¿no? Qué tan importante es considerar y pensar y meditar en las palabras de papá y de mamá. Qué profundo, qué gran enseñanza recibe nuestra alma, y más y mucho más
cuando nuestra enseñanza, cuando nuestra alma tiene temor de Dios, más todavía, más profundo, meditar en cada cosa, y cuando no nos gusta lo que papá o mamá nos dice, mediten en esa corrección, hay que meditar, hay que pensar. ¿Por qué será que papás son tan inteligentes, tienen tanta fuerza, tienen tanto potencial de sabiduría, de naturaleza por ser adolescentes, y que Dios agrega más todavía cada vez que ustedes vienen a las reuniones? Y qué importante que empiecen a meditar cuando mamá les dice no a algo. Meditar, ¿para qué? Para que esas contiendas empiecen a cortarse, para que ese enojo, ese renegar de todo empiece a cortarse. A eso viene a través de la meditación en la palabra, decir, Señor, ¿por qué mamá me dijo esto? ¿Por qué papá me dice no a esta otra? Entonces, meditar en la palabra, meditar en ustedes mismos hacia adentro, a ver qué es lo que están pidiendo, por qué están pidiendo, para qué, por qué les sirve eso que ustedes están pidiendo, y poder llegar a un diálogo con papá y con mamá. Y qué importante sería que ustedes puedan dialogar con su mamá y con su papá al respecto, más allá de la disciplina y de todo, que yo sé que a veces les va a costar recibirlo, pero lo tienen que aprender a recibir, porque la bendición es para sus vidas. Cuando uno, mire, cuando yo aprendí a recibir la corrección de mi padre, yo tenía, no sé, 27 años, y para mí era algo que, la palabra de mi papá era para mí como un sostén en mi vida. ¿Me entiende? Era como que él me decía y yo tenía que sí o sí, aunque me costaba a veces obedecer lo que mi papá me decía, pero lo trataba de hacer porque sabía que me estaba diciendo la verdad, sabía que me estaba diciendo lo que correspondía. Entonces, qué bueno esto cuando uno escucha la corrección de los padres, más allá de que nos guste o no nos guste. La mayoría de las veces no les gusta, no les va a gustar, porque esa es la disciplina que tienen que recibir, para el bien de ustedes, no es para el bien de nosotros, porque nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer, ahora es la vida de ustedes la que continúa. Y cuánto más en la presencia de Dios, cuánto más en el temor de Dios, cuánto más el entendimiento de ustedes, que se venga cada día, ¿para qué? Para que en el futuro ustedes también puedan empezar a marcar esa diferencia que tanto anhelamos nosotros, que los jóvenes cristianos empiecen a marcar la diferencia en cada lugar donde se manejan, en cada lugar donde están, porque van a transitar por un montón de lugares. Pero qué hermoso sería que en ese lugar donde ustedes estén, marquen la diferencia. Marquen la diferencia conservando el testimonio de la vida de cada uno de ustedes. Ser íntegros, ser educados, ser bien criados, ser buenos cristianos. Y esto se logra a través de la meditación en la palabra, a través de la meditación de cuando papá o mamá nos llama la atención, por qué, para qué, todas esas cosas uno medita y después va al diálogo. Y ese diálogo va a traer la bendición a la vida de ustedes, de cada uno de ustedes, y cuánto más a la bendición de nosotros, de nuestras vidas como padres, cuánto más esa bendición que uno tanto anhela. A veces este caminito que uno le va así de a poquitito, yo digo que es escalón por escalón, y cuando sean adultos, Dios mío, qué cosa hermosa, los ojos de uno se va a alegrar cuando vean que esto hemos cosechado a través de los años. En Hebreos 12, de 5 al 8, Dios habla a su Hijo. Habla de las amonestaciones también, o sea, disciplina es corrección, porque si el hijo no se deja corregir, Amén. Dios no lo toma como hijo. Mira, cuán profundo, si uno va más allá, más profundo, voy a otro nivel todavía, o sea, tiene de enseñanza, porque Dios habla a los hijos. Y el hijo, dentro del hijo está la hija, están los hermanos, hermanas, el grupo que viene a una iglesia,
en el nombre de Dios, y Dios, al que está caminando mal, lo corrige. Sí o sí, y si no se deja corregir, lo trata como una... A veces ni nosotros mismos aceptamos la corrección. Claro. Nos cuesta la corrección. Cuanto más ellos están creciendo. Cuanto más Si chicos. uno no se deja corregir, no sos hijo de Dios. ¿Me entiendes? Y por lo cual Dios comienza a mirarte de lejos. Al que no es hijo, Dios lo mira de lejos. De lejos. Te mira de lejos porque no está la persona de Cristo. Cristo es el acercamiento, Cristo es la puerta, porque en el nombre de Jesús, cada individuo, hombre o mujer, niño, anciano, joven o adulto, pasa a través del nombre de Cristo y está cerca de Dios. ¿Me entiendes? Y si Dios no te toma como hijo, no estás en Cristo, no estás en Él y estás distante lejos. Por lo tanto, te va a disciplinar hasta que no cambies de actitud, hasta que no medites, como dijiste recién, que meditemos en la corrección de la disciplina en el nombre de Dios. Si no meditamos, estamos lejos de Dios, y al estar lejos de Dios, no sos un hijo de Dios. Por eso Dios está esperando que recapacite. Mira, me viene la palabra de Pedro, cuando el Maestro Jesús, nuestro Señor, le dijo: Pedro, hoy me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. No, Señor, yo te voy a seguir y no te voy a negar nunca, voy a dar mi vida por ti. En ese mismo día ocurrió lo que le dijo. O sea, a veces nuestra soberbia nos aleja de Dios. Y por esa soberbia, aunque Dios Padre, Jesús intercedió a Dios Padre por Pedro, porque Satanás lo pidió a Pedro y no a Judas. Al interceder, por eso Pedro le pasa lo que le pasa también, ¿me entiendes? Pero por su soberbia, en el nombre de Jesús, y por eso se aleja, pero después él se arrepiente en el nombre de Dios y entiende la visión, entiende la palabra. Por eso Dios nos corrige desde temprano, más a eso que son adolescentes y están en la temprana edad para adquirir sabiduría. La palabra de Dios dice que la necedad está arraigada en el corazón del muchacho. Amén. Y a veces la necedad está arraigada en el corazón del muchacho. Totalmente. Entonces, como que como Pedro, ¿no? La necedad estuvo arraigada en él y no le escuchó a Jesús. Amén. ¿No? Y a veces en el corazón de los muchachos Hay mucha necedad. Entonces, es como que le puede decir la cara derecha y va a decir: no, yo puedo, yo voy a ir, pues yo a mí nada me va a pasar. Es como que no escucha. ¿Por qué? Porque hay necedad a veces en el corazón de los jóvenes. Totalmente. Por eso a veces vemos tanto en el camino de sus vidas, de sus cortitas vidas. Haciendo lo que Satanás quiere. Hermano, no hacen lo que ellos quieren hacer, hacen lo que Satanás quiere. Es lo que decía ella, ¿no? Tanta necedad en su corazón hace que ¿no? Satanás los use para lo que quiera y haga de sus vidas lo que quiera, ¿no? Pues a veces uno es tan importante que empiecen a escuchar y a veces uno yo, ¿no? Como me mostraba ayer, me daba cuenta y yo siempre decía: no, pero va a ser algo chiquito, no sé, un zapatito, ¿no? Me imaginaba esos zapatitos bajitos que se usan, no sé. Como chapilla. Sí, me imaginaba eso yo, no, de mi cabeza no. Y como uno a veces no se da cuenta que crecen, ¿no? Crecen. Y cuando crecen con esa necedad, eso es lo que los lleva a veces a cometer la caída. tanto. A la caída. La caída. No es esa caída que ustedes se imaginan. No, la jovencita, ¿qué sucede con la jovencita? Es una caída muy dura. Es una caída muy dura y dolorosa. Muy dolorosa, porque la joven que la pasa, la joven que en el camino se trunca su sueño, Todo, absolutamente todo. cuando tiene 28, 30 años,
se arrepiente de la necedad que hubo en su corazón cuando, ¿no? Ahí mismo en el libro de Proverbios habla alguien y dice que se arrepiente de no haber escuchado la corrección y la dirección de la congregación, de los padres y hasta de Dios. Porque habla ahí en el libro, creo que Proverbios 4 o 5 más o menos, habla de eso, y que dice, porque yo estuve mal entre la congregación y en la sociedad. Pero cuando nos dice esto, cuando su carne, cuando su cuerpo está enfermo, cuando las cosas ya pasaron, cuando ya no se puede regresar atrás. Yo creo que a veces los adolescentes tienen que aprender a oír porque son librados de muchos dolores. De muchos dolores cuando uno. ¿Por qué? Porque cuando uno es un joven, uno cree que todo es bueno, que todo es lindo, que todo es hermoso. Y no es todo lindo, todo bueno, todo hermoso. Yo creo que cuando ellos escuchan y tienen oídos para oír, son librados de muchos dolores, son librados de muchas cosas que Dios los quiere librar, que Dios no quiere que pasen. ¿Por qué? Porque no sé dónde está dice que ellos, que todos vamos a pasar, ¿no? Por el mismo camino. Por el mismo camino. Pero la diferencia está cuando uno adquiere la sabiduría para pasar por ese camino. En el 4 creo que está pastora lo que se está diciendo. Cuatro... 10, no. Sí. Vamos a leer desde el 5 en adelante, al 14, a ver qué dice. Del 7 en adelante. El 5, no el 4. El 5. El 5. Del versículo 7 en adelante, Proverbios mismo, 5, del versículo 7 al 14. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que... Sí, es por 7. Proverbios, capítulo 5, versículo 7. ¿Ah? No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. O sea, hasta este punto los llevó la impureza. Porque a veces cuando nosotros no oímos las reprensiones y los consejos, la impureza nos arrastra hacia lo malo y bueno, cuando ya todo está hecho, empezamos a decir cómo aborrecí el consejo, cómo no presté oído a la reprensión, pero ya todo está hecho, porque empieza el gemir. Empieza el gemir. Cuando el joven, ya casi adulto, ¿no? Mira hacia atrás y todos sus años y sus fuerzas le dieron al cruel. Se fueron arrastrados hacia lo malo y sus años, sus fuerzas, su corazón, todos le dieron al cruel, o sea, le dieron al mundo, le dieron al diablo. Entonces como que, y gimas al final, dice la palabra, y digan, ¿cómo aborrecí el consejo? O sea, uno a veces... Porque eso pasa porque no escuchamos a mi mamá, a nuestro mamá, a nuestro papá. Exacto. Y uno después se da cuenta cuando llega después del pasado los 30. Y ya pasó la adolescencia, y ya pasó la juventud adulta. ¿Qué consejos sabios que se dan? Cuando uno ya es grande, adulto,
se acuerda y vienen a la memoria Vienen todos a la los memoria, consejos sí. que durante la adolescencia uno escuchaba, pero tal vez no podía comprender nada. A mí me hablaba, y yo la miraba, pero no entendía nada. Hasta que yo tuve que empezar a experimentarlo. Ahí vino todo lo que mi mamá me decía. Amén. Tal vez yo no entendía nada, yo miraba, escuchaba, siempre escuchaba y estaba ahí. No entendía. Pero no hoy lograba entender, pero me servía. Hoy es el adorno de tu Pero cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no entiende porque endurece el corazón. Amén. Dice la palabra del Señor, cuando oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando falta el entendimiento, cuando uno no entiende a lo que se le está diciendo, es porque está endureciendo el corazón. Por eso yo les decía, ¿no? Yo les hablaba de la meditación. Justamente es eso, para evitar el endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno medita, empieza a pensar si es bueno, es malo, hacia dónde vamos, hacia el diálogo con nuestros padres. Exacto. Después de la meditación, de nosotros relajarnos y empezar a entender, y que nos guste o no nos guste, ¿hacia dónde vamos? Hacia el diálogo con los padres, y ahí que evitamos que nuestro corazón se endurezca y empezar a ser más rebelde, más resentido, más rebelde, más resentido, y empieza nuestra cabeza a llenarse de cosas impuras, de las impurezas de este mundo, y ahí es donde viene la caída. Y cuando viene la caída tenemos 14, 15, 16, 17 años, y esa caída a los 18, y esa caída, chicos, chicas, es tan difícil después para levantar. Solamente la intervención de Dios hace que esos chicos puedan salir. Nosotros tenemos a veces muchos ejemplos acá alrededor que todavía no consiguen levantarse de esa caída, aún estando en la presencia de Dios, porque son dolores profundos. Lo que está hecho está, y hay cosas que se pueden regresar y hay otras cosas que no se pueden regresar nunca más. Entonces, por más que Dios esté con nosotros, ya lo que está hecho, Dios nos ayudará, Dios nos fortalecerá, pero tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores, de nuestras desobediencias, Las consecuencias se pagan por más que... Por eso la palabra de Dios es preventiva y no es sanidad. Amén. Porque Dios no nos quiere sanar, nos quiere prevenir, quiere que nosotros tengamos sanidad siempre. Amén. Que seamos sanos siempre, que seamos libres siempre. No nos quiere sanar. Sí, Señor. Porque para sanar tenemos que estar lastimados. ¿Qué padre quiere que ¿Por qué van a estar lastimados? ¿Por qué lastimados? Exacto. ¿Por qué lastimados? Si no hay necesidad, no hay necesidad de lastimarse. No hay necesidad. Pero ahí volvemos a lo que la pastora alguna vez dijo: si se obedece, no solamente a los padres, sino a Dios, si se obedece, no pasa nada. Exacto. Si entramos en desobediencia, ya es un camino que después, como dicen, damos siempre retorno. Porque desobedecemos una vez, 2 veces, 3 veces y se va. Y a veces no hay retorno. Y eso no quiere decir que Dios no tenga poder, sino porque los caminos que nos hemos abierto en la vida, los caminos que hemos transitado, nos han llevado a esta situación. Y no es que Dios no tenga poder, sino que nosotros mismos nos fuimos a esos caminos de muerte sin retorno, y por más que después el Señor nos recoja y nosotros aceptemos a Jesús, tenemos que pagar, y las lágrimas... Es que Él no puede hacer nada ante la desobediencia. No puede hacer nada. Lo que está hecho está, dijo la pastora, y la consecuencia tiene una paga. Entonces de eso no podemos regresar, ni podemos hacer un paso más alto y pasar, no. La consecuencia está hecha, el dolor está hecho, y eso hay que seguir para adelante. No queda otra. Pero a veces el seguir para adelante es mucho más pesado todavía, es mucho más duro todavía el seguir para adelante. Y eso es lo que a veces nosotros intentamos en la presencia de Dios, que ustedes no pasen por esa situación, más allá de las situaciones que seguramente van a pasar en la vida, pero más allá de esas, no.
digamos, situaciones normales. Ser humano, Exacto, cualquiera puede pasar. Pero enfrentar una situación terrible, donde el dolor, la angustia, donde la desesperación, donde sus vidas se van a pique, donde ya no haya una solución, entonces ahí es donde eso es lo que uno trata de frenar. Obviamente que depende de cada uno de nosotros. Eso uno puede hablar, pero la conciencia y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Cada uno de nosotros tiene que meditar en los caminos y en los pasos que estamos dando. ¿Por qué? Porque ya somos grandes. Yo recuerdo una joven dentro de la iglesia que desobedeció a sus padres, ¿no? Y fue y mantuvo una relación sexual con un joven, y ese joven no le dijo a la chica que tenía SIDA, y era una chica cristiana, y solamente fue una noche, un tiempo, ¿no? Un desequilibrio, y le contagió SIDA. Y ella vivió con esa enfermedad, ¿no? O sea, regresó a la iglesia después se convirtió al Señor, sí, pero ella tuvo que pagar ese precio para toda su vida, porque toda su vida tuvo que, hasta hoy, vivir y sigue viviendo con esa enfermedad. O sea, es un camino sin retorno. Ese es un camino sin retorno. Ese es uno de los caminos. Ese es uno de los caminos que uno de los caminos. Dios obviamente que hoy está con ella, hoy la ayuda, hoy la fortalece, pero ella tiene que seguir cargando con eso en su vida. Y así un montón de situaciones y de cosas que uno a veces ha vivido y ha conocido y ha experimentado dentro del camino del Señor, porque los que estamos dentro de la iglesia no estamos exentos si no obedecemos. Amén. Si no obedecemos, no estamos exentos. ¿Cuándo nosotros estamos exentos de eso? Es cuando obedecemos. Amén. ¿Cuándo es cuando Dios nos libra? Cuando obedecemos. Pero mientras no obedezcamos, no estamos exentos de esas situaciones. También conocí a otra joven, una joven hermosa en Cristo, que estaba sirviendo en el grupo de adolescentes en esa época de jóvenes. Y entró un joven en la iglesia, un joven bien lindo, bien parecido. Y el Señor usaba mi vida para hablarle a esa joven y decirle, mira jovencita, no tienes que hacer eso, este joven no está en la iglesia, no viene a buscar de Cristo a la iglesia, no es bueno para tu vida. Muchas veces el Señor usó mi vida en el grupo de jóvenes para hablarle, muchísimas veces. Y seguramente a los padres, seguramente a los pastores en ese tiempo los habrá usado, seguramente así como me usó a mí, por mucho tiempo. Y esta joven, decidió irse con ese joven, unirse con ese joven. Y bueno, se unió con ese joven, y cuando se une con ese joven vino un par de veces más a la iglesia, después nunca más volvió a la iglesia. Y un día, yo me iba a la iglesia, ya había crecido un poco más en el camino del Señor, yo me iba a servir al Señor y la encontré en la parada del colectivo. Y se me abrazó esa joven y yo sentí tanto el dolor de esa joven. Tanto el dolor en el corazón. Y ella me dijo esas palabras que me quedó grabada en mi mente para siempre. Yo le comentaba en la historia al pastor. Y ella me decía, Norma, ¿cómo quisiera regresar el tiempo atrás? No se puede. En la misma palabra que hoy leímos en el proverbio, ¿cómo quisiera regresar el tiempo atrás y haberse podido oír? Pero ahora ya es tarde. Y sabes que el esposo, el joven que la sacó a la iglesia a fumar, le tiraban el humo del cigarrillo en la cara, lo pitaba el cigarrillo y le soplaba sobre la cara, delante de mí, y le decía un montón de cosas feas, como tonta, pero eso tonta era lo mínimo, que le decía delante de mí, y la minimizaba y la humillaba delante de mí. Y yo me di vuelta, lo miré al joven y le dije, no la tienes que humillar. Y me dijo, ella es mi esposa y yo voy a hacer con ella lo que quiera. Y la humillaba delante de mí y ella se volvió a abrazar a mí llorando. Y me dijo, Norma, pero ya está. No, yo le decía, yo ese día me acuerdo que fue la última vez que la vi, nunca más la volví a ver.
Yo esta vez le dije, mira, hay oportunidad de nuevo en Cristo. Busca una iglesia y aferrate a Dios. Busca una iglesia y aferrate a Dios. Ojalá. Y tal vez se aferró a Dios, tal vez buscó una iglesia, pero tuvo que pagar el precio con su esposo. Tuvo que pagar el precio para convertirlo tal vez. Para seguir sufriendo esas humillaciones cuando Dios tenía tal vez un siervo de Dios para ella. Porque ella tenía que pasar todas estas humillaciones y Dios podría haberle dado un esposo y podría haber servido al Señor, tener una hogar. familia, un hogar cristiano, aunque no tenga ningún ministerio como decía la palabra, una familia, pero un hogar cristiana, un constituido. hogar constituido. Amén. ¿Por qué si Dios le tenía que dar eso? Ahora, ¿por qué tenía que gemir al final? Por desobediencia. ¿Por qué tenía que sufrir lo que estaba sufriendo? Por desobediencia. Y así, si yo me tengo que sentar a adolescentes a contar los testimonios de lo largo de caminar de la vida en Cristo y de haber conocido a muchísima gente, a muchísimos jóvenes. Pero no solo en esa dirección, también a través del cigarro, de la bebida, de la droga, del baile. Exacto, y de poder hacerles entender en el nombre de Jesús, en la presencia de Dios, Señor, qué importante que es aprender a oír los consejos, a aprender a meditar, como decía la hermana Lidia, aún en lo que a nosotros no nos gusta, No nos agrada. meditar y decir, Señor, ayúdame, necesito cambiar mi vida, necesito liberar mi mente, mi corazón, y quiero obedecerte, tanto a los varones como a las mujeres, porque a los varones también a veces no les va muy mal. Yo me acuerdo que una vez visité un hospital a un joven también, que Dios lo había rescatado de una muy mala manera de vivir, pero luego que Dios lo había rescatado, regresa de nuevo al lugar de donde salió, y ya no había más oportunidad, y en el hospital yo lo visité de joven. Y ese joven me decía que el estribillo senda Dios habrá, senda Dios habrá, donde piensas que no hay. Esa me decía que le cante. Yo en el hospital era un palito, huesito, porque tenía una enfermedad terrible. Yo le cantaba esa canción y le cantaba una vez, le cantaba 2 veces, le cantaba 10 veces. Ahora está mal. Yo creo que no es algo. Pero él me hacía cantar esa canción, y no es cualquier canción. Decía, senda Dios hará donde creas que no hay. O sea, él pensó que no había una senda para él, no había un Dios lugar le quería abrir caminar. una senda para que él pudiera caminar de una manera diferente a lo que él caminó. Y él no pudo entender eso. Él pensó que la única senda era la vida que él llevaba, y no pudo entenderlo, no pudo aceptar la corrección, y Dios se lo tuvo que levantar. A veces también piensan que quizás venir a escuchar una palabra o quizás venir a escuchar un consejo es tiempo perdido. Porque ahora veo cómo son los adolescentes ahora, que todo es tiempo perdido para los que nada les llama la atención, nada les gusta, nada les interesa, nada. Pero siempre tienen que pensar y tener en cuenta que todas estas enseñanzas en la presencia de Dios, hay muchas cosas que uno tiene que aprender a equilibrar en lo natural, pero nunca salirnos de la palabra y de la presencia de Dios, para que ustedes puedan entender y puedan mañana ponerlo por obra también en cada uno de ustedes. Y de nosotros también, porque nosotros también estamos aprendiendo. Pero qué importante que es cuando ustedes vienen a este espacio, ¿no?, de adolescentes, que retengan, que empiecen a retener Y a practicar. y a practicar tanto las enseñanzas de la palabra como los testimonios, para que cualquier cosa que vean, que escuchen, o situación que tengan que pasar, ustedes
rápido piensen en esas cosas y puedan actuar en el momento. Eso también les va a dar sabiduría para poder salir de ciertas situaciones que seguramente en algún momento lo van a tener que pasar, porque como dice la pastora, nadie está excepto de nadie, nada de nada. Simplemente tenemos que escuchar, meditar, poner por obra las enseñanzas, los testimonios que escuchan, porque no hay testimonios que son testimonios salidos así del azar, no, son testimonios vividos. Entonces ustedes tienen una gran bendición y esa bendición la tienen que atesorar para sus vidas, porque alguien, un siervo de Dios, que les esté dando testimonios vividos de otros adolescentes, de otros jóvenes, en la vida de ustedes tiene que ser para edificación, no tiene que ser para que se olviden o para que la palabra quede ahí en el piso o donde están, no, tiene que ser para edificación. Y no siempre nos van a tener a nosotros acá. También, no siempre. Disfruten el tiempo, que tienen que tener enseñadores, alguien que les guíe, que les enseñe, que les cuente los testimonios, para que ustedes puedan ir abriendo sus entendimientos. A veces ustedes no tienen idea de lo que es el mundo allá afuera, porque gracias a Dios todavía tienen contención de sus padres. Gracias a Dios todavía tienen un hogar donde acostarse a dormir, estar calentito, una mesa servida, aunque sea un guisito, como dice a veces el pastor, pero están en la familia. No importa si la familia es gritona, no importa si la familia, pero tienen la familia, tienen una silla donde sentarse, no importa si tiene razón o no tiene razón. El razonamiento a veces es cuestión de meditar también el razonamiento de los adultos, pero ustedes tienen que aprender a oír y dar gracias a Dios por esa silla, por ese plato de comida, por ese zapatilla nueva, por lo que sea. Eso no, Dios no ustedes no tienen que mirar si es no, a veces los defectos de los padres a ustedes los dominan y no ven las virtudes. Ustedes tienen que aprender más a ver virtudes que defectos, para que puedan empezar a canalizar su adolescencia para la bendición y la edificación de la vida de cada uno de ustedes. Hasta aquí la palabra. Pastora, si quiere decir algo más, pastor, o Claudia, si quiere agregar algo más. La voy a invitar a mi hermana Claudia que ore por un adolescente. Gracias, Jesús.